Estoy acá con Silvio y Marí para charlar un poco de la situación del arte contemporáneo en Buenos Aires en el 2020, fuera y dentro de la pandemia, es decir, pensando un poco las condiciones generales en las que viven o trabajan los artistas en estos momentos, pero un poco en particular pensando en las condiciones que cristaliza o que muestra con más claridad este momento concreto de pandemia, de encierro o de imposibilidad de contacto, sobre todo a partir de la actividad de ustedes que se centra en lo escénico, en lo físico, no sé, en el contacto entre personas concreto. Pensando en esa, justamente que lo que trae la cuarentena es una imposibilidad aún mayor en este caso, en este tipo de actividad que casi en cualquier otra. Sí, o sea, me parece que en el caso de Latinoamérica y también en algunos países ricos, lo que va, digamos, como mostrando la situación de la pandemia es la estructura social, digamos, o las diferentes formaciones de la estructura social. Como si pensar más la pandemia como lo que de alguna manera radiografía la trama social y la estructura social y política de la vida. En el caso de los artistas, y en esta estructura social la desigualdad y la vulnerabilidad social de un montón de comunidades, de un montón de sectores de la población que no tienen una vida invulnerable socialmente, que no tienen una vida estructurada por un salario o por una dependencia salarial, que no tienen una vida con una garantía de un sistema médico o una seguridad médica, que tampoco tienen vivienda o tienen una vivienda garantizada, asegurada, y esas, digamos, esa estructura que se devela o que se cristaliza en la pandemia como una especie como de cristalizador y de catalizador de la estructura social. Estamos los artistas, digamos, como sobre todo en Latinoamérica, digamos, donde el modo de organización laboral y el modo de organización social es muy precaria, pero me parece que también es pensarse o pensarnos los artistas como parte de una comunidad más amplia que tiene que ver con la economía popular, con les trabajadores sexuales, con les monotributistas, con las personas que llevan y traen los deliveries. Entonces me parece que es más pensarnos con las personas que viven en las villas, digamos, por más que los grados de vulnerabilización y los grados de necesidades son variables. Creo que necesitamos más pensar en ese tipo de alianzas que pensarnos como una comunidad que se autopertenece o como una comunidad aislada de esa heterogeneidad social que es el neoliberalismo, digamos. No, en general lo que escuchamos es que los estados o la gestión estatal habla a un bloque ciudadano que es como una clase media, que no, por lo menos en Latinoamérica no existe esa clase media, digamos. O sea, existe, pero existe en una porción y después hay toda una serie
de gradientes sociales y de vulnerabilización social muy, muy distintas. O es más imaginaria que Claro. real, digamos. Entonces, en principio, trataría como de desdibujar o deslimitar la comunidad artística y pensarla en delimitada y en alianza o en conexión o en comunicación con otras comunidades que también están en vulnerabilidad social. Súper de acuerdo con lo que plantea Silvio, que me parece que es a la ocasión de esta pandemia como que apareció la fragilidad de la posibilidad de producción y reproducción de la vida, abriendo con diferencias y con desigualdades dentro de ese plano más horizontal, pero reveló algunas alianzas posibles y se planteó mucho la pregunta de qué es lo que se produce dentro, qué es lo que producimos los artistas, qué es que se produce dentro del campo del arte, cómo circula, y también la pregunta de cómo circula, cómo se cobra, ¿no? Qué es lo que se cobra de lo que se produce. Y viniendo para acá me acordaba, de la misma manera que en el mercado central fue tomado, digamos, por la economía popular acá, de qué manera podemos pensar las economías que se están armando de tramas invisibles de seguir pagando las clases, ¿no? Por ejemplo, este llamado mucha gente trabaja de dar clases de manera totalmente independiente y autogestiva. ¿Qué es lo que se vende en una clase? ¿Cómo se sigue cobrando una clase? ¿Cómo sigue circulando? Y claramente esto también, para seguir lo que decía Silvio, también vuelve muy vivible, muy sensible. Bueno, si tenés un sueldo por otro lado garantizado, si tenés una casa o si tenés que pagar un alquiler, eso es como muy vivible. Y después también me parece que lo que aparece en este momento como de mucho vértigo y más del aislamiento en la intimidad o en el repliegue de cada una en su casa o viviendo, ¿no? De gente que se fue a vivir con amigos, armando como pequeñas comunidades para sobrevivir en algunos espacios, totalmente por fuera, digamos, de lo que es el imaginario del hogar familiar, que muchos de los imaginarios que circulan en los medios, en las medidas que se toman, piensan un modelo familiar, ¿no? Claro. Y que claramente lo que está apareciendo, por lo menos alrededor nuestro, es que somos gente que vivimos en otro tipo de contexto y armando otro tipo de alianzas que la alianza del hogar familiar. Y eso tal vez no lo teníamos tan presente porque era medio evidente en nuestras vidas antes, y hay algo del aislamiento, de ese llamado aislamiento social, que nos hace ver los modos de organizar la vida que tenemos, ¿no? Y en este sentido tal vez el trabajo de las artistas que tengo alrededor o que empiezo a prestar más atención, se está haciendo, como que se está manifestando más que la producción de obra, y es algo que veníamos hablando antes pero que se vuelve mucho más presente ahora, que tal vez el trabajo artista, además o más que producción de obra, son modos de relaciones sociales, ¿no? Y son modos de producir imaginarios sociales, imaginarios políticos, y que paradójicamente en un momento de tanto vértigo, tristeza, pánico, ahí se vuelve ese modo de producción de lazos y de apoyos mutuos, se vuelve casi como más visible o más sensible, como en el fondo lo que veníamos haciendo. Y eso me parece, o por lo menos es lo que yo estoy como prestando atención o que estamos como escuchando en este momento. Entonces, la pregunta sería cuánto de esta experiencia, que es trágica, y no es para decir que es una oportunidad, porque como dice Claudia Huergo, cada vez que decimos que esto es una oportunidad, un unicornio se muere, no queremos matar unicornios, pero sí me parece que hay algo de cómo esta situación nos vuelve a hacer sentir esos lazos y esos modos de tejer sostén, que es sostén afectivo, que es sostén financiero, que es sostén, y también hacer genealogías
de cuáles fueron los cuidados comunitarios que pudo haber en otros momentos, en otras épocas para sostener la vida, reconociéndolo como una vida precaria, una vida vulnerable, pero que desde esas tramas que sostienen la vulnerabilidad también hay modos de... Sí, hay modos de vivir, digamos, hay modos de... Eso como primer... Y en este sentido, entonces, el hecho de, por ejemplo, seguir dando clase, ¿no? La gente que logra seguir dando clase, yo doy clase en la universidad, lo cual es con un sueldo y una estructura un poco distinta, pero igual es una relación con los estudiantes totalmente distinta que en el aula, porque entras en contacto con las condiciones íntimas y materiales de producción, de la posibilidad de la producción del pensamiento que implica estudiar, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy en contacto o haciendo preguntas o recibiendo respuestas de cómo están viviendo y cómo están estudiando, que antes de la pandemia por ahí no se hacía, había como una suerte de abstracción en el aula, ¿no? Y a la vez las personas que siguen dando clases o que intentan inventar maneras de seguir haciendo algo, me quedaba pensando que tal vez no es tanto seguir haciendo lo mismo, porque creo que no hay manera de seguir haciendo lo mismo, como de esa ilusión que hubo en un momento, como de, bueno, pasamos todo a lo digital y a plataforma Zoom y vamos a seguir haciendo lo mismo, además con más posibilidades. No creo en esto, creo que profundamente es una mierda, pero sí queda cada vez más claro que lo que se está fabricando no es tanto seguir entrenando el cuerpo, por ejemplo, o seguir practicando una técnica, sino hacer contacto de alguna manera con lo que veníamos produciendo como modos de entramarnos, como modos de transformar los imaginarios corporales, de transformar los imaginarios sociales y a ver cómo esto sigue siendo una posible operación.